Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 15. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Con la bendición, Dios los bendiga, comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Tenemos que empezar hablando del tema del diálogo. Hemos insistido, la evidencia, los resultados nos van otorgando lamentablemente la razón en el sentido, primero, de que este es un diálogo sin fin. Este es un diálogo que nunca termina, que siempre se pospone, que lo poco en lo que han podido llegar en acuerdos en años anteriores nunca se implementó. El gobierno nunca adelantó, nunca implementó nada de acuerdos previos que se pudiesen haber llegado o a los cuales se llegaron. Y República Dominicana no fue la excepción de esa dinámica de sentarse, hablar, posponer, no llegar a acuerdos. Pero el no llegar a acuerdos le ofrece y le otorga al gobierno siempre un logro en su objetivo, que es ganar más tiempo. Entonces, cuando el diálogo se suspende para el 18 de enero y después se vuelve a suspender, el gobierno va ganando tiempo de forma permanente, tiempo que no se compadece con la crisis que vive el venezolano de hambre. Y es importante entonces también destacar que no hay suficiente comida. La protesta que se está extendiendo en el país es una protesta por hambre. La dinámica del diálogo es demasiado lenta frente a la profundización de la crisis. La crisis que va profundizándose va indicando que está en sentido terminal. Estamos en una crisis terminal del modelo comunista que implementó políticas marxistas y nos trajo a esta pobreza. Y es precisamente entonces que tenemos que señalar que la institucionalidad está en proceso de disolución. El diálogo es una comiquita frente a la crisis del ciudadano, entre otras razones porque los puntos de la agenda no resuelven los problemas del país, no resuelven los problemas de los venezolanos, no resuelve ni siquiera la posibilidad de aquel que se fue regrese, porque está también en situación de hambre en otros países. Ya se ha concretado el apoyo formal de parte de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, al Departamento Norte de Santander en Colombia para ayudar en el tema de los que hoy son desplazados por hambre desde Venezuela, que están llegando al norte de Santander, Colombia. Entonces, este fracaso del diálogo debe conducirnos a la exigencia de que no se debe continuar con el diálogo. El diálogo debe ya pararse. Y por supuesto, la oposición, toda la oposición tiene que cambiar la agenda política y la agenda de acción política. Y ahí entonces vamos a ir concretando. Si el gobierno insiste en las prórrogas, insiste en dilatar, pues simplemente los 4 partidos que se sientan en República Dominicana deben levantarse de forma definitiva. Nosotros tenemos que pedir, por cierto, que los puntos de esa agenda no se vuelvan ni siquiera a plantear, porque la crisis lo que demanda es una salida. Y debo insistir,
las elecciones presidenciales no son salida. Pudiésemos estar cayendo en la peligrosa circunstancia de estar participando con estas elecciones en el estado comunal y quedar insertos, quedar atrapados, quedar adentro del estado comunal, mientras los partidos terminan en fase de disolución y se queda entonces el modelo de partido único. Esto sucedió en la Alemania nazi, por cierto. Entonces, nosotros tenemos que avanzar a todo evento es en la propuesta que conduzca a un cambio. Las elecciones no son cambio. La elección de presidente no es un cambio. Y me da mucha tristeza ver cómo se planifican marchas para pedirle a Lorenzo Mendoza que sea candidato. Y yo creo que Lorenzo Mendoza puede ser incluso un extraordinario presidente, pero también creo que postularlo para que sea presidente, sea candidato con el actual Consejo Nacional Electoral, con la actual Asamblea Nacional Constituyente, es incluso tener la posibilidad de elegirlo. Pero el presidente Lorenzo Mendoza no puede legislar en materia económica porque legisla es la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Lorenzo Mendoza no puede solicitar una ley habilitante porque la ley habilitante la concede la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Lorenzo Mendoza no puede hacer una ley que modifique el componente, la forma de organización de la Fuerza Armada Nacional porque eso le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente. Vale decir, Lorenzo Mendoza estaría siendo juramentado por Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional Constituyente, que es la actual, un gobierno de facto, sería entonces los que cogobiernen con Mendoza. Es más, esa Asamblea Nacional Constituyente puede decir cuáles son las nuevas funciones del presidente, entre otras, que hice la bandera a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde la baje y la guarde. Vale decir, esa Asamblea Nacional Constituyente que se ha declarado supraconstitucional puede establecer las funciones del presidente. Entonces, si usted quiere que eso sea así, promocionemos a Lorenzo Mendoza para que sea el títere de Delcy Rodríguez. De lo contrario, tenemos que decir que hay que guardar a Lorenzo Mendoza como una reserva moral del país para que pueda encabezar un proceso de reconstrucción nacional cuando esa Asamblea Nacional Constituyente ya no exista. Entonces, ¿qué hacer y cómo hacer? En el próximo corte vamos a hablar de esta circunstancia. La Conferencia Episcopal Venezolana propone un nuevo referéndum consultivo para decidir el rumbo del país. La Conferencia Episcopal Venezolana propuso este viernes pasado la realización de un nuevo referéndum consultivo para que los venezolanos decidan el rumbo que tome la política del país. El documento anual publica la exhortación de los obispos. En el 6º punto señala, en cuanto a la participación de la sociedad civil en iniciativas que ayuden a señalar en qué dirección se deberían llevar las relaciones en el país conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, abro comillas. Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición, la falta de un punto de apoyo común que se respete en realidad, exige al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo
que quiere dar la nación, como se prevé en nuestra Carta Magna, cierro comillas. La cumbre que se acaba de realizar está señalando en consecuencia que se tiene que presentar al país una consulta y que esa consulta determine el rumbo que el país debe tener. Por cierto, la Iglesia le exige a la oposición que presente un proyecto de país creíble y realizable. ¿Qué nos dice el artículo 71 de la Carta Magna? Que se debe consultar en referendo consultivo las materias de trascendencia nacional. Es precisamente entonces por ello que es indispensable establecer una hoja de trabajo que no sea modificada por la propia oposición. El referendo o la consulta del 16 de junio del año pasado, de julio del año pasado, determinaba una serie de aspectos que incluía el desconocimiento de la Asamblea Constituyente que en aquel tiempo se estaba convocando. Y hoy, si al venezolano le preguntasen, ¿usted quiere que continúe este diálogo? El venezolano diría que no. Si al venezolano le preguntan, ¿usted cree que estos son los puntos de la agenda que deben continuar adelantando gobierno o oposición? La gente estaría diciendo que no. ¿Qué está diciendo la conferencia episcopal? La conferencia episcopal está diciendo que hay que consultarle al pueblo para que establezca la ruta y esa ruta de agenda sea en consecuencia a la que pueda someterse nuevamente todo el país. Es por ello entonces que yo soy de los que cree y soy de los que propone que el país necesita una nueva agenda política. La oposición necesita una nueva agenda política. Estamos en crisis terminal. Maduro no justifica su presencia en el gobierno. La Fuerza Armada sí tiene que entenderlo. Los hechos de Calabozo indican que ya no existe forma de reprimir sino es a tiros la huelga por hambre que tiene el venezolano, la protesta por hambre que tiene el venezolano, que el venezolano no la creó y no la generó, sino la creó y la generó las políticas comunistas marxistas que se implementaron en Venezuela. Entonces, la Fuerza Armada tiene que entender que la respuesta no son tampoco los tiros, que la respuesta no es la represión, que la respuesta es llegar a un punto común, Fuerza Armada, toda la sociedad venezolana, en la agenda de reconstrucción del país, de políticas públicas que permitan la abundancia y no la escasez, que permita el trabajo y no el desempleo, que permita la alimentación y no la desnutrición, que permita la educación y no el analfabetismo, que permita no la migración sino el regreso de los venezolanos, que permita entonces que podamos todos dedicarnos a actividades que nos permitan crecer en familia, económica, moral, espiritual y religiosamente a lo que tenemos hoy. Entonces, nada justifica la presencia del gobierno que nos ha llevado a ser un país hambriento. La agenda hay que cambiarla. El venezolano que pida la renuncia de Maduro tiene un derecho de pedirla. Tiene un derecho de pedirla. Y esa es una ruta constitucional, civil, democrática, en ejercicio de libertades personales, individuales y colectivas. Decir, tiene que renunciar porque Venezuela no justifica
Venezuela no se merece las decisiones que se han venido tomando y que nos traen hasta este punto. Cualquiera sea la fórmula de solución, porque nosotros tenemos dos problemas. El primer problema lo tenemos en el presidente y el segundo problema lo tenemos en la estructura, en el régimen comunista que está en la Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es la salida de Maduro y otra cosa es el régimen. El régimen existirá mientras exista esta ilegal e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Es precisamente entonces la agenda que nosotros tenemos que cambiar. La agenda, en consecuencia, tiene que ser la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que pueda elaborar una nueva constitución y pueda, uno, declarar o nombrar y designar un nuevo gobierno en transición y unos poderes públicos transitorios, que pueda entonces empujar el proceso de la reconstrucción del país a donde todos tenemos que participar. Vamos al corte. Incluso la agenda internacional, la agenda de la comunidad internacional tiene que cambiar. Se cambia la agenda de la comunidad internacional, se cambia la agenda política de la sociedad venezolana y se hace coincidir nacional e internacionalmente en una única propuesta. La comunidad internacional a presionar al gobierno en que hay que buscar una solución porque la diáspora de Venezuela está acarreando problemas en todas partes a donde los venezolanos están llegando en masa. Entonces ya no es un problema al interior de Venezuela, es un problema en el exterior, el caso de Venezuela. ¿Qué hay que proponer como solución? Una cosa es salida y otra cosa es solución. La solución es un nuevo Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para que esa Asamblea Nacional Constituyente nombre Junta de Gobierno y nombre y declare los poderes en transición mientras se elabora una nueva constitución que le dé a los estados autonomía, que sea perfectamente un estado federal descentralizado totalmente, con políticas de la economía de mercado, con pensamiento moderno, flexible, el Estado venezolano, y entonces posterior a entregarle a los venezolanos una nueva constitución que el venezolano apruebe o desapruebe en referendo, sí convocar una nueva elección general para poder entonces con el voto elevar nuevamente esa institucionalidad que surge a propósito de esa nueva constitución. Otra circunstancia que puede pasar, se implosionó el gobierno y se montó una junta de transición. Igual hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque una junta de transición no puede erigir una nueva institucionalidad posterior a este estado de disolución que tiene el país. Entonces, bien sea que una Asamblea Nacional Constituyente con un nuevo Consejo Nacional Electoral o un órgano electoral designado al efecto para que pueda conducir un proceso consultivo a la sociedad, con un gobierno de transición en paralelo o nombrado por esa Asamblea Nacional Constituyente, es la fórmula de solución. ¿Qué tiene que pedir la comunidad internacional al régimen? ¿Qué tiene que pedirle la comunidad internacional a Cuba? ¿Qué tiene que pedirle la comunidad internacional a Rusia? ¿Qué tiene que pedirle la comunidad internacional a China, que son los voceros del régimen? Pues tiene que decirle,
la situación de Venezuela no es la permanencia o no de Maduro. La situación de Venezuela es que nos trajo problemas a todos los países en la región y de conformidad con ello tenemos que resolver nuestros problemas que ya no son de los venezolanos, sino son de todos los países a donde los venezolanos han llegado muertos de hambre. Y de conformidad con ello es indispensable solamente dos cosas. Uno, un nuevo Consejo Nacional Electoral absolutamente independiente, con garantías morales idóneas, y no esto de que dos para ti y dos para mí, no, condiciones morales idóneas de independencia, de vinculaciones, ni con el gobierno ni con la oposición, que lleve adelante con veeduría y participación internacional el proceso electoral único para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Una sola sería la petición internacional para solucionar, y podemos establecer, dirá la comunidad internacional y los venezolanos, y podemos entonces decir, esa nueva constituyente, ¿verdad?, elegiría un nuevo gobierno, designaría un nuevo gobierno en transición, declararía la transitoriedad de los poderes públicos y haría una nueva constitución, mientras ese gobierno designado, ¿verdad?, trabaja sobre la emergencia que constituye parar y frenar la actual crisis que por demás tiene que tener apoyo internacional porque estamos en situación de injerencia humanitaria, vale decir, tienen que venir a traernos comida, tienen que mantenernos los anaqueles full, tienen que mantenernos las farmacias llenas de medicina, vale decir, por meses estaremos dependiendo de la comunidad internacional. Mientras ese gobierno, apoyado en la injerencia humanitaria internacional, atiende a Venezuela, esa constituyente va elaborando la nueva constitución. Va elaborando esa nueva constitución. Nicolás Maduro puede renunciar, pero hay que salir de la Asamblea Nacional Constituyente actual que nadie cree en ella, porque es inconstitucional e ilegal, porque está destinada a atornillar el comunismo. Y la crisis que hoy tenemos es la crisis del comunismo. Es la crisis del comunismo. El presidente es uno y quien garantiza la estabilidad del régimen comunista es la Asamblea Constituyente. Precisamente por eso, para crear, para edificar, para sobre las ruinas del comunismo, sobre las ruinas del marxismo, crear una institucionalidad moderna, el único que la puede hacer es una nueva Asamblea Nacional Constituyente con un único petitorio nacional e internacional donde todos nos ponemos de acuerdo a nivel internacional y la presión nacional en pedir única y exclusivamente que se permita la realización de esa elección con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo contrario, con este tema de elecciones presidenciales, es entregarle a Delcy Rodríguez un presidente de oposición para que lo maneje como un títere, como le da la gana, para que maneje como manejan los gobiernos de oposición, que están a discreción de que les den o no les den, mientras los venezolanos estamos en una profunda crisis en Venezuela y en el exterior. Ahí le dejo entonces la agenda política que tiene que acompañar al venezolano de hoy. Vamos a sumarnos al petitorio de la Conferencia Episcopal en cuanto al referéndum consultivo. Vamos a sumarnos a la propuesta de la Alianza Nacional Constituyente que desde antes de que se pudiese nombrar una constituyente en Venezuela se propuso como fórmula de salida y que la oposición en la Asamblea Nacional, después que se ganó, no quiso convocar. Entonces, volvamos sobre nuestros propios fueros, cambiemos la agenda política de hoy y enrumbémosla a una agenda que solucione los problemas de Venezuela
y permita que los venezolanos también regresen, porque esta es su patria, esta es su tierra y todos los venezolanos somos una única nación. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchísimas gracias.